Muy buenas tardes, señor Roger Villegas. Buenas tardes, Jocelyn Correa. Bienvenidos al único podcast en vivo de la televisión venezolana. Y lo digo así con este entusiasmo porque precisamente hoy vamos a hablar de este tema de la radio y el podcast, su origen, las diferencias, en qué consiste cada uno. Bueno, ¿qué dices de eso? Mire, la radio es mágica, es encantadora. Tuve la oportunidad de iniciar mi carrera en radio y de verdad que es una conexión directa que yo siento que no pierde su magia. Y que seguramente va a seguir estando allí a pesar de las plataformas y todo el tema tecnológico acompañado de las redes, porque ha logrado además fusionar todos esos elementos para seguir conectando con la gente. Llega a cualquier lugar. Según Jocelyn Correa, la radio no muere entonces. No. No va a morir. Vamos a ver qué dicen nuestros invitados. Bueno, precisamente el podcast, según lo que he investigado, surge precisamente de la radio. Primero se planteó como esto, que solamente era si se quiere, un largo tiempo de personas hablando sobre un tema. Incluso cuando te mandan una nota de voz muy larga, dice, bueno, este es el podcast. Porque se han utilizado otras plataformas como Spotify, por ejemplo, para, si se quiere, difundir este tipo de formatos como el podcast, pero con el tiempo, como tú lo decías, con el tema de la tecnología, el uso de las cámaras, ha modificado, ¿no? Eso, y ha permitido que muchas personas, quienes no se han formado de cierta forma académica, puedan tener también su podcast y hablar de diversos temas. Y allí genera obviamente una controversia, porque hay quienes plantean de que entonces si es un podcast, entonces van a hablar de un montón de estupideces o cosas que son banales, que no tienen ninguna trascendencia. Esas son algunas opiniones, no es la opinión de Roger Villegas, solamente como siempre estamos tratando de abarcar todo lo que tiene que ver con este tema y trayéndolo acá a colación. Interesante porque además, bueno, la radio es ese medio convencional que todos conocemos, que sabemos que se ha fusionado con estas plataformas digitales donde se transmite pues un mensaje. El podcast transmite información desde distintos puntos de vista y lo hace en distintos formatos, entonces esa diversidad puede generar algunas controversias, como ya decimos, algunas opiniones encontradas. Sin embargo, este sigue siendo el único podcast en vivo de la televisión venezolana donde hemos tratado de fusionar todos esos elementos y hablar de temas en distintas áreas, y eso es lo que vamos a hacer justamente el día de hoy, de la radio al podcast. ¿Con qué te quedas tú? Mira, ha sido un reto porque sin duda alguna este programa es un híbrido de la televisión, un poco quizás de la radio, del podcast, y además que nos atrevemos a hacerlo totalmente en vivo. Hemos tenido comentarios aquí que han surgido, que usted los ha visto diariamente, y nosotros lo hacemos con mucha responsabilidad, tratando de abordar los temas que están en boga, que están en la calle y que son de interés nacional. Esa es una palabra fundamental que también vamos a conversar el día de hoy con nuestros invitados, la responsabilidad de emitir comentarios también a través de estos distintos formatos y distintas plataformas. Pero Carla nos habla de este tema de la radio al podcast. Vamos a ver qué nos dice. Adelante. Adelante, Carla. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los podcasts están tan de moda? ¿Cuál es la diferencia con la radio tradicional? Aquí te lo contamos. La radio y los podcasts son como primos lejanos. Ambos usan el audio para contar historias, pero tienen estilos muy diferentes. La radio suele ser más generalista, buscando llegar a un público amplio. Los podcasts, en cambio, son como clubes exclusivos, donde te unes a una comunidad con intereses en común. Imagina que la radio es una gran plaza donde todos se reúnen a escuchar las noticias. Un podcast es más como una pequeña sala de estar donde tus amigos y tú discuten un tema que les apasiona. Los podcasts te permiten profundizar en temas específicos, conectar con creadores de contenido y formar parte de una comunidad. Además, puedes escucharlos a tu propio ritmo y en cualquier momento. En este sentido, Al Día se destaca como el primer podcast televisivo en vivo. Combinamos lo mejor de ambos mundos, la inmediatez de la radio, la profundidad de los podcasts y el impacto visual de la televisión. ¿Y a ti? ¿Te gusta más el podcast o la radio? Me gustan ambos, pero vamos a la radio. Llevamos este espacio. Bueno, allí también Carla nos hablaba de todas estas similitudes, diferencias también. Podemos hablar también que el tema de la radio como tal propiamente tiene un horario y las personas deben sintonizar. En ese caso, ahora incluso en las propias radios tradicionales se han incorporado unas cámaras para que también la gente pueda interactuar y lo hace parecido a un podcast. En cambio, en el podcast la gente puede ubicarlo cuando quiera, es a libre demanda y está en todas estas plataformas digitales. Mira, ¿podrá un locutor de radio hacer un podcast y podrá un podcaster hacer radio, un programa de radio? Eso lo vamos a saber con nuestros invitados. Depende, vamos a ver qué nos dicen y vamos a ver quiénes nos acompañan el día de hoy en este Al Día, de la radio al podcast.
De la radio al podcast, el tema de hoy, y nos acompaña Illich Niño, locutor de podcast, también locutor, profesor, productor audiovisual, podcaster, videógrafo, artista, y bueno, bienvenido al día. Muchísimas gracias por la invitación, agradecido con ustedes por habernos llamado, a dos locutores para discutir este tema que es tan, digamos, presente, no solo en las redes sociales, sino además en las escuelas de locución actual. Mira, buenísimo. Interesados además en escuchar toda esta construcción que se ha hecho del podcast, porque hay una forma incluso de desarrollar un guión específico también para que todo eso tenga sentido, y eso es lo que queremos también, con lo que queremos quedarnos el día de hoy. Y también con nosotros Ricardo Berrocal, locutor, docente de la Escuela de Locución de la UXAR. Ricardo, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, gracias. Es interesante el tema, debido a que cuando escuché la palabra convencional me hizo ruido, ¿no? Ajá. La radio convencional. Para mí todavía sigue siendo muy fácil Okay. encender la radio. Es más fácil encender la radio que conectarse a internet. ¿Cómo fue tu primera experiencia en este medio? Fue un viernes en la noche. Ya estaban de moda las FM. Ujú. Comencé en una AM, Radio Bonita La Guapa en Guatire. 9 de la noche. Nadie escucha radio a esa hora. Un viernes. Y AM menos. Pero yo Te me disfrutabas ese momento. en la primera palabra que mencioné al aire, ya me sentí locutor. Dije, wow, lo logré. Bueno, y ahí quisiéramos también, Illich, que empezáramos definiendo, ¿no? ¿Qué es un podcast? Porque hay muchas definiciones quizás en internet, incluso algunas muy similares a la radio, pero ¿cómo lo defines, no? Bueno, fíjate que básicamente un podcast es un contenido pregrabado, que lo hace destacar, digamos, de alguna manera de la radio es que puede ser consumido a gusto, a la carta, atemporalmente. Es decir, nosotros podemos grabar un podcast hoy, según la temática que toquemos, ese podcast puede estar vigente en 15, 20, 30 y 40 años, según la información que se toque, ¿ya? Eso es lo que lo hace fabuloso, porque efectivamente no es que sea malo que la radio tenga una programación estricta, pero no siempre podemos disfrutar de los programas de radio que nos gustan si no estamos sintonizados A esa hora. a esa hora o no estamos en el lugar correcto. Por ejemplo, si yo hoy voy a llevar a mi hija a la escuela y escucho un programa en particular y vamos en carro, está muy bien, porque la cola la llevo, me acompaña un locutor, digámoslo de esa manera. Pero si ese día se me hizo más práctico, porque salí más tarde, salir en moto, ya me perdí el programa del día, que no es igual a que yo pueda sintonizar un podcast o descargarlo desde cualquier plataforma digital, ponerlo en casa mientras que hago cualquier otro tipo de actividad, edición, por ejemplo. Entonces creo yo que básicamente los beneficios del podcast son la temporalidad, poderlo tener en cualquier plataforma digital, descargarlo de cualquier plataforma digital y consumirlo en el horario que pueda y al gusto que quiera, porque además puedo pausar, levantarme, ir, volver, continuar. Creo yo que eso es la ventaja del podcast y lo que efectivamente es un podcast, un contenido a la carta, porque además hay cualquier cantidad de temas en la red, sobre el cine, sobre ficción, sobre magia, videojuegos, educación, videojuegos, cualquier cantidad de cosas. Inicialmente comenzó en el formato MP3, hoy en día está en MP3, en MP4 y en vivo como lo estamos presenciando en este momento. No, y el que no lo puede ver en vivo lo puede buscar en nuestras plataformas en Dailymotion o en YouTube y lo puede encontrar y puede disfrutar además de esta conversa. Luis Enrique escribe en este momento, saludos a Luis Enrique, la radio es más permanente en el tiempo, contrario al podcast que es más superficial e inconstante. Esa es su opinión con respecto a este tema. Ricardo. La radio, yo decía, la radio es mágica, tiene esa magia particular y además tiene esa esencia que, bueno, se conserva cuando de repente ya no pasa a las plataformas digitales, porque el escuchar a ese locutor te hace tener una idea de la persona que es, ¿no? Y eso te va creando como una empatía y es lo que hace que también lo acompañes todas las mañanas, ya sea el caso camino al trabajo o de vuelta a la casa. ¿Cómo sigue permaneciendo pues esa radio con esa magia a pesar de todo lo que ha sucedido, que lo comentábamos de hecho antes de iniciar este espacio? Bueno, la radio siempre va a ser el medio de comunicación por excelencia. Primero porque no requiere una atención precisa, sino puedes estar haciendo cualquier otra actividad y simplemente oír o escuchar. Sí, que son dos cosas distintas. La radio siempre te va a acompañar. Sí, casi siempre buscamos música o buscamos una voz que nos guste, que nos haga compañía.
Y la radio siempre, con lo que menciona Illich, la única limitante es que tiene un horario preciso. O sea, los programas son a tal hora. Pero lo puedes grabar y lo puedes montar como podcast. Así nace el podcast. Exactamente. Grabando precisamente ese contenido, porque por aquello de derecho de autor, la música no es tratada igualmente en la radio como en internet. Ahora, esa es la gran diferencia. Ajá. Cuando pensamos en radio, obviamente tenemos que ir más allá, incluso de lo que, por el caso de nuestra televisión, podemos vernos, ver las expresiones, pero ¿cómo hacer y llegar a esa audiencia solo con la voz? ¿Cómo hacerlo atractivo? ¿Cómo hacerlo llamativo? ¿Cuál es esa magia que habla Jocelyn? Porque allí entra esa sensación que puede percibir las personas cuando escuchan la radio, ¿no? Bueno, allí está la magia y precisamente las características que acompañan a los profesionales de la voz, que hacen que tú crees imágenes. Emociones también. Por supuesto, lo primero que tengo que buscar es tu emoción y luego generarte las imágenes. Por eso es que, a pesar de la inmediatez, tengo que detallarte lo que yo quiero que pienses o se acerque a lo que tú pienses. El mensaje que yo te quiero dar. La comunicación efectiva, precisa. ¿Crees que se ha desvirtuado un poquito ese sentido de la radio? En o las sea, redes, ¿qué busca sí. la gente? En ¿Qué las busca redes, la sí. gente, tú crees, cuando enciende la radio en este momento? ¿Qué busca en la radio? Bueno, mayormente la juventud escucha muy poca radio. Quienes escuchamos radio son los contemporáneos y algunos que sus padres acostumbraron a escuchar radio. Pero la forma de seguir haciendo radio se está rescatando con el contenido, porque tenemos una competencia inmediata que son las redes sociales. ¿Qué sucede con las redes sociales? Primero comenzó con formato MP3, que era solo audio, y ahora gracias a YouTube fue que se convirtió en imagen. Ya digamos que programa audiovisual lo tenemos en la mano. ¿Sí? Es una gran competencia para nosotros que solamente trabajamos con sonido. ¿Sí? Pero el que se haya desvirtuado es precisamente por el contenido. Si no hay un contenido que de verdad haga trascendencia, no va a permanecer. Ni en la radio como programa, ni en las redes como podcast. Illich, comentabas que una de las características del podcast es que permite esa variabilidad, si se quiere, de los temas, esa amplitud en cuanto a todo lo que se puede conversar allí, ¿no? Pero tampoco hay limitantes en cuanto a quienes hacen los podcasts. Eso no podría entrar dentro de una debilidad de cierta forma, porque cualquier persona podría hacerlo y eso es bueno, eso es malo. ¿Cómo lo ves tú desde ese punto de vista? Efectivamente es una debilidad, ¿ok? Pues para el podcaster, como se le dice hoy en día, ¿no? Es que se profesionaliza. Exacto. Hay una amplia gama de podcasters que pertenecen a ese gremio, que quizás como cualquiera en cualquier profesión, dice, no, él no lo es porque no lo hace. Fíjate que entre las preguntas que hicieron ahorita dijeron, ¿cómo haces para mantener la magia? La palabra correcta es producción. Sin la producción, sin la correcta producción, no se va a mantener en el tiempo. Ni el programa de radio, ni el programa de televisión, ni una serie de streaming, películas de cine. O sea, sin la correcta producción no va a llegar. ¿Por qué se desvirtúa? Porque el podcast inició siendo un programa de radio grabado y transmitido temporalmente, como lo acaba de decir Ricardo, pero hoy se ha desvirtuado o se ha llevado a que son solo conversaciones. Ya va, pero las conversaciones también tienen que tener al menos una producción ligera, Un sentido guión también. o una guía, Como este. ¿no? Como este, para que no se desvirtúe en iniciar conversando sobre la vista y terminar hablando de cosas que no tienen sentido. Pero fíjate, has dado justo en el clavo, porque cuando le preguntas a la gente qué es un podcast, dice, no, empiezas hablando de una cosa y terminas hablando de otra. Esa es una definición errónea desde tu punto de vista, entonces. Totalmente, porque es que, ¿qué mensaje te llega? Fíjate que Claro. la radio, la televisión, tienen todos un nicho de mercado establecido. O sea, tú no escuchas, por ejemplo, a Ricardo Berrocal en una de las emisoras en las que él trabaja y hoy ponen merengue, mañana ponen salsa, pasado mañana ponen reggaetón. O sea, hay una línea editorial. Ya, lo mismo debería funcionar en el podcast, porque si no, ¿cuál es mi razón para yo seguirte? O sea, tú eres una experta en qué, de qué me hablas. Claro. Porque si todos los días me vas a hablar de lo que sucede en el ascensor, ok, con las personas del condominio, ya estás entrándole a un nicho de mercado.
Pero si hoy me hablas de eso, si mañana me hablas de lo que te sucedió, ya estás hablando desde tu vida. Probablemente, según el nivel de fama que tengas, importe. Pero seguramente, si estás iniciando en este mundo, no cuente. Entonces, sí debe haber una elocuencia, cómo hilarlo y cómo producirlo, porque eso es lo que va a hacer que se mantenga en el tiempo. Hay locutores que salen al aire de lunes a viernes. Hay podcasters que solo transmiten o publican una vez a la semana. Así el locutor salga una vez a la semana, si produce, el programa será exitoso a lo largo del tiempo. Así el podcaster transmita o publique todos los días, si produce, será exitoso. La diferencia del podcast o lo que tiene el podcast desvirtuado en estos momentos es que hay una inmediatez. Con un teléfono puedo grabar, con un sistema de micrófonos inalámbricos y hablamos de cualquier cosa, pero se mantiene en el tiempo. ¿Cuántos podcasters tú puedes googlear hoy en día y ver cómo iniciaron y hasta dónde llegaron? Entonces tú dices, wow, ya tienen un programa como este, ya tienen un set, ya hay una estructura, ya hay un equipo de producción que se fue dando con el tiempo porque efectivamente la audiencia te dijo, quiero que lo enrutes, me gusta, pero tienes que ir haciendo. Si aprendes a escuchar a los que te escuchan, efectivamente vas enrutándolo y llevándolo a ser exitoso. Bueno, fíjate, nosotros acá teníamos una cuestión, como era un podcast y creíamos que era así, nosotros entrábamos y no saludábamos a la gente y la gente nos regañó y nos dijo, ¿por qué no saludan? Entonces ahora los saludamos y le decimos, buenas tardes, ¿cómo están? Nos estás acompañando, qué bien. Claro, porque estamos en vivo en este momento, si nos escuchan en la noche, la gente que de repente nos va y nos busca en la noche sabe que salimos en la tarde por Venezolana de Televisión. Pero bueno, ahí el regaño a veces en ese sentido, o lo que te dice la gente que te está viendo o que te está escuchando, de repente... Claro, la audiencia es más directa. O sea, hoy puede estar, no sé, Alejandro Fernández en un en vivo y yo le puedo escribir. Claro. Mira, te va a pasa el leer. gato por la parte de atrás y se está comiendo la torta. Ajá. Sí, así lo dijo Alejandro Sanz hace poco, que ya todo cambió gracias a las redes porque hay contacto directo con tu audiencia. Pero eso también tiene como una controversia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente que se salta también esa línea y uno tiene que lidiar como con muchas cosas. Bueno, hay de todo. En el caso de ellos, por ejemplo. Sabes que siempre le hacemos caso a lo negativo, ¿no? Al que ataca. Pero ¿por qué no le hacemos caso al que está a favor, al que le gusta y al que sí va a permanecer como audiencia? Que no le hacemos caso. O sea, decimos, ya está seguro. Exacto. Pero así que hacerle cariño. Eso funciona como el amor en pareja, ¿no? Hay que, bueno. Como todo. Como todo. claro, Ya hay que se va a seguir saltar el tema. endulzando. No es el tema, es que justamente real, funciona real. así. Tienes Porque razón. cuando uno genera una empatía Match. con un oyente, ese oyente... Voy a Bueno, escuchar a Jocelyn esta muchacha mañana. tiene estos fanáticos. Y en la las voy a, redes mira, sociales. yo tengo gente que me ¿Cómo? escuchaba cuando tenía como 22 años. Mira, ¿cómo comenzaban el podcast inicialmente? Ah, sí, tal cual. Sí, hablando solamente. Así tal cual. De esto No, ha tenido así más no, transformaciones perdón. Este podcast ha tenido No muchas saludaban, sino que transformaciones. arrancamos Con el tema. Claro. Entonces No, la es que- gente decía, pero ¿por qué no saludan? De hecho, nos Porque escribían. se Sí, sienten recuerden que hay maleducados. protocolos de formalidad. Eso es una claro. formalidad. Sí, sí. No, lo que pasa es que, claro, precisamente viendo otros podcasts, no lo hacían, sino entraban de una con el tema. Entonces, hemos querido adaptarnos y hacer este híbrido. Te quería comentar sobre... Les puedo mencionar algo ¿Cómo no, interesante, hermano? ¿no? Adelante. ¿Saben por qué se dice bienvenidos al comenzar un programa? Eso nace porque la radio se hacía en vivo en un auditorio, un teatro, y el locutor tenía a la audiencia allí, ¿sí? Por eso decía. Y por eso decía bienvenidos a tal programa, bienvenidos al podcast, al día. Mira, Ricardo, quisiera que al regresar de esta pausa, que ya tenemos que hacer una pausa, que nos hablaras de la música, porque a comparación con el podcast, estos podcasts, muchos no, o sea, si bien hablan de música, hay algunos que han, si se quiere, incluso colocado música en vivo, pero no presentan un tema. En cambio, la radio sí, coloca eso allí en la mesa. La radio es un medio de comunicación masivo que durante décadas nos ha llevado a un mundo de imaginación y comunicación sin precedentes. Hoy, con las nuevas tecnologías, hemos pasado de la radio al podcast. Así que hoy, el único podcast en vivo de la televisión venezolana salió a las calles de Caracas para preguntarle a las personas qué es lo que más les ha atrapado de la radio y del podcast. Así que
Acompáñeme y lo averiguaremos. No soy una persona muy de radio. Sin embargo, los podcasts sí los he escuchado bastante. Puedo imaginar las cosas bien. Entre otras cosas, me gusta más el podcast. Sí me gustan bastante. La radio me gusta por el hecho de que mi mamá siempre la activa cuando está trabajando, está en la cocina también. Escucha mucho radio, tanto música o noticias del día. Creo que me atrapa el hecho de que por lo menos algunos podcasts tienen como intros o tienen como un apartado artístico que obviamente no va a tener la radio porque tú la escuchas en otro lado y tú lo tienes que imaginar. Pero me gusta más que usen el elemento de artístico como para que puedan decir, mira, este es nuestro podcast y que sea distintivo de los demás. Bueno, la música. La música, cuando hay tránsito, es importante. En lo personal me gustan más los podcasts, porque aparte de tener la presencia visual de quienes están compartiendo la información, suelo consumir más contenido cómico que entre otras cosas, y lo siento más entretenido para momentos libres, momentos de realizar tareas, cosas en las que necesito un momento de distracción, un escape. Me refiero a los podcasts, aunque la radio la prefiero por el tema de la música. Hay temas musicales que no puedo escuchar en podcast, que prefiero escuchar en la radio una tarde cuando estoy junto con mis padres. Bueno, la diferencia es que con el podcast uno busca y elige lo que uno quiere oír. El tema de la preferencia de uno. En cambio, cuando uno paga la radio, oye lo que ellos quieren que uno oiga. Exacto. Esa es la diferencia. Sí. De lunes a viernes, de 2 de la tarde a 3 de la tarde, con Jocelyn Correia y Roger Villegas, Al Día, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Sintonízanos a través de la señal de Venezolana de Televisión. ¿Y a ti, ya te atrapó la magia de la radio y del podcast? Mira, viendo a Yacivit, me acordé de todo lo que dijo Illich, que sin duda alguna este espacio que usted nos ve aquí a nosotros dos de manera permanente junto a nuestros invitados no fuese posible sin este equipo de producción genial. Hay más de 10 personas trabajando de la mano de Jocelyn y yo, además toda la gerencia, pero es un trabajo sin duda que en equipo de ser tan creativos. Y bueno, además de este comentario que quería hacer, obviamente me quedo con lo que dice la gente, ¿no? Habla de ese tema tradicional de la radio, pero que también el podcast ha enganchado hasta con las tareas. Eso sí me sorprendió. Sí, bueno, y Guadalupe lo hacía. Cuando estaba de repente haciendo alguna cuestión, ella decía, voy a ver este podcast, y ella allí creaba, porque no, es parte de la fusión. Y me gustaría saber qué dicen nuestros invitados, porque obviamente allí vemos muchos elementos que hemos venido conversando desde un principio, que bueno, en la radio consigues una diversidad, en el podcast de repente consigues algo específico que estés buscando, hay formas incluso de presentar el podcast que puede llamar la atención. Allí decían algo del tema artístico, ¿no? Decía esta muchacha. Sí, lo que pasa también hay que ver que eran, la mayoría eran muy jóvenes. Claro, consumen más ese tipo de contenido. Evidentemente. ¿Ah? Sí. Evidentemente, pero fíjate que ellos dicen que se identifican o les atrae el hecho de que hay elementos artísticos que hacen que una persona pueda definir y diferenciar el intro del podcast, que efectivamente en radio no los imaginamos porque el intro en la radio también sin duda existe. Ahora, ¿qué sucede? Que el podcast fue calando de ese, bueno, yo desde mi celular o con una cámara y con los audífonos a lo que estamos viendo en estos momentos en pantalla. Entonces ya el podcaster es fotógrafo, es community manager, ¿okay? Es trafficker, es videógrafo, sabe de plano, es director de arte, y eso ha hecho que el podcaster, además de manejar un abanico de posibilidades, también tenga que trabajar o tener un gran equipo de trabajo para poder tener el enganche con la audiencia, conectar, porque no es nada más salir y decir, hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más a mi podcast, quien habla para ti, Lich Niño, suscríbete, dale like, comenta, comparte. No, o sea, hay una cantidad de elementos que hoy esa juventud, ese público toma en cuenta para poder consumir la información. Mira, hace rato llegó un mensaje a través de Instagram, Darío-Torrealba, él escribe, buen tema, pero ¿dónde queda la ética y el profesionalismo de aquellos que hacen podcast? Lo comenzábamos en un principio. Y no son comunicadores certificados, la responsabilidad social. Esto lo escribe Darío Torrealba. Saludos a Darío. Así como ha venido evolucionando todo esto del podcast, también ha ido evolucionando el tema de la formación en este sentido, ¿no? ¿Cómo está esto en nuestro país a través de... Si una persona nos está viendo y dice, mira, bueno, yo quiero hacer podcast, pero quiero prepararme, para hacer podcast. ¿Cómo lo hace? ¿Dónde lo hace? Bueno, fíjate, institucionalmente no lo conozco.
Efectivamente hay personas que son podcasters, ¿ok? Y dan cursos y dan talleres. Ahora, ¿qué sucede con ese tipo de cursos y talleres? Que como esto es algo tan nuevo en el mercado, ¿ok? Y digamos que alguna institución educativa no lo certifica, es más un conocimiento que yo le brindo a la persona según la experiencia que yo tengo en lo que yo hago. Por eso el contenido que se consume en Internet hay que revisarlo minuciosamente, porque no es para todos y no aplica para todos, ¿ok? Ahora, cuando tú haces un curso con un podcaster, efectivamente te va a hablar de planos fotográficos, efectivamente te va a hablar de SEO, efectivamente te va a hablar de marketing. Probablemente de lo último que te hable sea sobre la locución, ¿ya? Que la locución es la formación principal para el arte del buen hablar, aunque lo tengas en formato en MP3 o formato MP4, que es el audiovisual. ¿Qué sucede? Que me parece más irresponsable cuando un locutor decide migrar al podcast y desvirtúa el buen hablar, que cuando alguien que no ha hecho locución, no estudia comunicación social, dice, yo quiero transmitir los conocimientos que tenga a través de un podcast. ¿Por qué? Yo no podría juzgar un podcast de un mecánico, ¿verdad? Que su formación, su profesión es sobre la mecánica, te va a hablar a lo mejor cortando las eses, no te va a pronunciar correctamente las palabras, pero él no está interesado en el buen hablar, sino en mostrar cómo resolver un problema mecánico, una situación que además sea a través de un canal de YouTube, sea a través de una plataforma MP3, lo vas a conseguir hablando de la misma manera cuando vas al taller. Eso no debería hacerte ruido. Ruido debería ser cuando es un profesional que ya lo viste en radio por muchísimos años, que ya lo viste en televisión por muchísimos años y dijo, nada, esta es la onda, yo me voy a meter aquí, ¿verdad? Porque esto es el marketing, esto es trendy y lo voy a hacer como salga. Es allí donde tú dices, bueno, sí se desvirtúa la profesión porque tú sí lo sabes. Tú sí sabías cómo pronunciarlo, tú sí sabías cómo producirlo, tú sí sabías cómo llevar un contenido y decidiste dejarte llevar por la ola para hacer tendencia. ¿Por cuánto tiempo? Mira, ahora escuchando a Illich, precisamente en la radio ocurre todo lo contrario, porque él nombró varios elementos, si se quiere, tomando en consideración la parte audiovisual, pero en la radio lo fundamental es la locución, porque es tu voz lo que está en primer plano, luego te acompaña la música, y allí también quería hacerte esta otra pregunta, precisamente cómo conectas con el tema de la música, por lo menos en tu caso, Ricardo. En un principio convencional, tradicional, como lo vean, la radio siempre ha sido de una forma seria y sabiendo comunicar. Porque hay una serie de normas, hay una ley que se respeta. ¿Qué sucede con las redes sociales? Que hay un libertinaje. Hasta que eso lo regulen, va a seguir sucediendo, porque cualquier persona, hay una ansiedad de todo el mundo aparecer, de todo el mundo protagonizar, de todo el mundo hacer videos, y eso se entiende, todos queremos comunicar, pero hay que saberlo hacer, ¿sí? Ahora, tratando la música, tradicionalmente siempre se presenta el intérprete, se presenta el nombre de la canción, que es lo básico, y hay algunos que se atreven a dar datos más interesantes, que son créditos de el autor, de repente hablar del tema, que me parece algo muy interesante, la historia de la canción. Ahora, en tu caso, particularmente los programas que has tenido un corte definido en cuanto al tema musical, en algún género en específico? Bueno, he trabajado con todos los géneros. La única vez que trabajé con solo salsa era cuando existía CNB, que era salsera, pero de resto he trabajado con todos los géneros, casi siempre popular. He trabajado también con anglo, pero la parte musical es muy variada. Y vivimos una década muy buena que fue en los 80, que la música, todos los géneros pegaron. Y hay mucho material que tú puedes compartir, mucha información que puedes compartir, y sobre todo también, desde esa década hasta ahora, ha habido una transformación en la música. Y la mayoría de la producción nacional son artistas de aquí. Mira, Ricardo, de la producción musical. Una de las cosas que uno no puede ocultar aquí, porque ustedes nos están viendo, es lo que sucede en el transcurso del programa. En la radio, en la cabina, suceden muchas cosas, la gente no sabe, no se da cuenta. Anécdotas que te hayan sucedido, que hayan marcado además el ejercicio de tu profesión, que tú dices, oye, vale, recuerdo puntualmente este día que me sucedió esto o aquella cosa de repente haciendo radio particularmente.
Bueno, son muchas las anécdotas que te podría contar, pero, por ejemplo, que la ligereza de repente mucha gente no le presta atención, pero yo me formé con locutores viejos. Ajá. Que tú te equivocas en una palabra y eso era mortal. Claro. Es más, antes te votaban por eso. Wow. Bueno, que yo haya anunciado un tema y suene otro. Claro, porque la gente no va a decir se equivocó el operador. No. Se equivocó el locutor. Exactamente. Siempre la culpa es tuya. Así como eres la estrella, también eres el culpable. No, aquí puede pasar. De repente te dicen quedan 3 minutos a la pausa y no quedan 3, sino te tienes que ir en 30 segundos y mandas a los 3 minutos y te regañan. Cuando Entonces, Mike te dice no pidas las redes sociales. Y las pide Roger, ahí sí es culpa tuya. Mira, hablamos de un tema fundamental también que yo le preguntaba a Illich, el tema de la formación, ¿no? También se ha abierto mucho el abanico en cuanto a la formación en locución. Existen muchos espacios. Hay abogados, hay docentes, o sea, hay personas que no están ligadas completamente al tema de la comunicación social, pero deciden de repente emprender en la locución o en la preparación en locución porque son personas que dictan conferencias, se exponen a través de las redes sociales y quieren tener como una producción adecuada, una forma también de hilar ideas. O sea, esto se ha abierto completamente en nuestro país de una manera impresionante y afortunadamente también para que todo el mundo tenga la posibilidad. Sí, hay un abanico de posibilidades precisamente porque ya no está en manos de la UCB solamente, sino que muchas universidades como la Católica Santa Rosa, la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa, donde pertenecemos nosotros y formamos los locutores de la nueva era, nos hemos dado existe esa oportunidad para todos y siempre ha existido. Yo he conocido abogados, médicos, pero ¿qué sucede? Yo puedo estar lleno de conocimientos, pero no sé comunicarlo. Claro. Y en esta escuela aprendo cómo hacerlo, concientizo mi forma de hablar, concientizo el mensaje, lo estructuro como debe hacerse. No, y ejercicios, todo eso también para la respiración, por ejemplo. Porque no sé en qué época de la vida desaprendemos a respirar, porque cuando nacemos respiramos perfecto, pero en el camino desaprendemos. Nos estropeamos. Y en el curso de locución volvemos a aprender. ¿Cuánto dura este curso? ¿Cómo está compuesto? 2 meses y medio. Ok. Hay una estructura teórica que se hace en la mañana, acompañado de clases magistrales, y en la tarde nos toca a nosotros hacer la práctica con cada locutor. Ejercicios de respiración, impostación, proyección, resonancia, vocalización, los ejercicios para destrabar, ¿sí? Los sinfones, todo aquello que tiene que ver con la buena pronunciación de la palabra. Y nos toca hacer una pausa, pero al regreso quisiera que ondáramos también en cuanto a cómo hacer un buen podcast, ¿no? Porque ya hemos dicho que, si se quiere, hay muchas formas empíricas de iniciarlo y que en el transcurrir del tiempo uno va como tomando su curso. Pero quisiera algunos tips, porque estoy seguro que muchas personas que nos están viendo quisieran iniciar su podcast, si se quiere, de una forma orgánica de primera instancia, pero cómo hacerlo de manera profesional. Que genere emociones. Exactamente, puede conectarse con nosotros, @aldia.tv8, Roger Villegas TV y Jocelyn Correia con +. No olviden que tenemos concurso activo hoy hasta las 12, tienen la oportunidad de participar, vaya rapidito a nuestras cuentas y allí puede chequear pues todas estas condiciones para participar. Ya venimos. Bueno, señores, estamos de vuelta en El Día Podcast, hoy hablando de la radio al podcast en esta última parte. Y usted dejó una pregunta al aire, Villegas. Roger, vale, ¿cómo que usted? Me cayeron como 40 años Bueno, encima. vale, pero no te puedo tratar de usted, o sea, ¿qué pasa? No es que la gente también me regaña, si te digo tú. Vale, no hay problema. ¿No? Mira, Illich, coméntanos esas recomendaciones que tienes para cada una de esas personas que nos están viendo y quiere iniciar un podcast, cómo hacerlo, cómo iniciar, que no es solamente pararse frente a un micrófono y decir todo un montón de cosas allí a la ligera, ¿no? Bueno, fíjate, tomando en cuenta que en algún momento se mencionó sobre algunas personas que son profesionales en otras áreas, te comento de uno que se está haciendo en estos momentos en el que estoy participando. Ok. Ella es una abogada, ¿ok? Que hizo un curso de locución, ya, para poder expresar de mejor manera las ideas, un poco más organizadas, si así se le quiere decir, y decidió crear su propio podcast en común con una cirujana. Los temas que tocan, ¿okay? O el tema que tocan es, por ejemplo, la violencia de género desde el derecho y cómo llega esa chica, esa mujer, al sector de la salud, cuáles son los maltratos que lleva y todo aquello, ¿no? Efectivamente, lo primero que hicieron fue preproducir, ¿ok? Por ejemplo, una primera temporada de 10 episodios, que es lo que se suele hacer.
Entonces, ¿cuáles son las temáticas que vamos a tocar durante esos 10 episodios, esas 10 grabaciones? Ya se escogió el set de grabación, que terminó siendo un cuarto, una habitación dentro de la residencia de una de ellas. Se amobló, se creó un set, se adquirieron algunas cosas nuevas, unas cosas que ya existían, se le hizo la iluminación, o sea, se armó todo un estudio. Los colores tienen que ver, ¿no? Sí, sin duda, los colores, se realizaron unos cuadros que tuviesen que ver con la temática, ¿ok? Se estructuró su guión y se comenzaron a grabar estos 10 episodios que hoy en día ya se están transmitiendo. Entonces, una manera de hacer un podcast efectivo, por ejemplo, primero es definir el nombre. El nombre se identifica con lo que vamos a tocar. Eso es sumamente importante hoy porque las redes sociales nos enseñaron a que tiene que ser un tema práctico. Si yo escucho una cosa y me hace imaginarme otra, ya no calza. Entonces, escoger el nombre, escoger los temas, que además estos temas vayan siendo progresivos, porque no lo puedes, o sea, esto es el típico, lo mejor al final, ¿no? Porque efectivamente, por más que quisiéramos, no hay un 10 mejores. Eso no existe. Por eso el top 10 va del 10 al 1 o del 1 al 10. Pero los 10 excelentísimos no los hay. Entonces la organización del tema, hilarlo entre episodios, que este episodio sea congruente con el siguiente, para que tampoco sea algo como disparejo. Seleccionar la cortina musical, porque en este caso no haces musicalización, como es la costumbre en radio. Y bueno, efectivamente terminaron buscando un equipo de producción como este maravilloso equipo de producción que nos acompaña en estos momentos, porque es que solo es imposible lograr algo tan pero tan bueno. Qué buen dato, ¿no? Ese trabajo en equipo es fundamental. No, esa sería una de las recomendaciones incluso que surgen, más allá de otras que nos van a dar al finalizar este espacio de la radio al podcast, producción. O sea, producción, un equipo, cada quien además destinado a una tarea que sabes que no va a fallar allí para lograr un producto. Que obviamente en este caso ustedes ven nuestras dos caras, en el caso de ellos particularmente ven la cara de él en el podcast, de repente escuchan la voz de Ricardo, pero hay un maravilloso equipo que hace posible que todo eso suceda y además parte de ese equipo es usted, que es el oyente, que hace también el espacio. Sin duda. Con esas recomendaciones, con temas que plantea, con opiniones incluso al respecto que generan controversia. Y a propósito de esa controversia yo les hacía una pregunta al inicio y decía, ¿no? ¿Todos los locutores pueden hacer podcast? ¿O pueden ser podcaster? Sí, sin y duda. todos los podcasters pueden ser locutores de radio, particularmente llevar un programa en la mañana. Eso es muy complicado. Ricardo dice que no. Eso de levantar. Ricardo dijo que no. Creo que no. Tengo un podcast, hago locución, soy profesor de locución y creo que le daría mucha tarea a un podcaster nato, o sea, una persona que simplemente comenzó a hacer podcast y ya, llevarlo a la radio. Primero porque el contenido no se consume igual, es decir, no está el refuerzo visual, ¿ya? En la radio algo que es muy importante y yo le digo siempre a las personas es que todo silencio es un ruido. Horrible. Tal cual, ¿sí? En la radio como no está el apoyo visual, así sean 3 segundos que el locutor quede en silencio, un segundo es fatal, es una locura, no tenemos el apoyo visual de que de pronto el locutor, el ancla está tomando agua, la gente lo ve y justifica el silencio porque eso está sucediendo y lo percibo. La producción sin duda es un poco más rigurosa, para no decir que es estricta, pero sí tiene que estar bien planificada porque además es difícil mantener una audiencia conectada todos los días por un tiempo determinado. Sí. El podcaster está también muy acostumbrado a la edición. Entonces, ¿qué pasa si me equivoco? Lo pulo, lo perfecciono, lo maquillo. Lo edito, ese es nuestro Photoshop. Cosa que no pasa aquí en este programa. Exacto. Entonces, claro, antes, como decía Ricardo, si decías algo indebido o mal, ya estabas fuera. Hoy la gente lo justifica con el estamos en vivo y cualquier cosa puede pasar. En redes sociales lo eliminamos. ¿Okay? Entonces, yo creo que sería un poco más difícil, no imposible, pero sería un poco más difícil para el podcaster entrar en el mundo de la radiodifusión y hacerlo a la primera vez correctamente. De Ricardo. Una vez Ricardo dijo no. Sí, no, ya, que justifique su cara, hermano, cuéntame. Precisamente por eso, porque ya está acostumbrado a hacer un estilo y ese estilo de repente en la radio no funcione y puede venir una frustración. Y
aparte que en las redes tienes una libertad que en la radio no la hay. Decir una palabrota claro, corre con consecuencias. Gracias a Dios a mí nunca me ha tocado decir nada que me haya arrepentido, ¿no? Por ejemplo, una mala palabra, algo que no sea congruente, algo que no ¿Alguna concuerde. opinión tampoco? ¿Cómo? ¿Alguna opinión que hayas emitido? Sí, he emitido Caracas Magallanes. No, mira, pero te en cuento, ese tema. Cada vez que se ha perdido un poco esa fiebre, pero Sí, cada vez que yo mencionaba eso, la mayoría de mi audiencia era magallanera. Oh, Dios, qué pecado. Bueno. La mayoría de mi audiencia. Y una anécdota sobre el silencio, en muchas ocasiones se puede reiniciar una máquina. Y en este momento dependemos, gracias a la tecnología, de una computadora que se puede reiniciar. Me sucedió una vez, estaba trabajando yo en el programa de la mañana, de 6 de la mañana a 9, y el operador, se reinició la máquina, el operador no hallaba qué hacer. Yo le dije, ya, cálmate, abre el micrófono. Respira. Y comenzó yo a hablar sin cortina y sin nada. Empiezo a enviar saludos, hago cualquier comentario, leo los mensajes que llegaron, hasta que él reinició su máquina y comenzamos de nuevo a hacer el trabajo como se hace. Has dado en el clavo, Jocelyn, rapidito, porque precisamente eso cuando es en vivo, que cosa que lo acaba de decir Iris, que puedes editar, pero estamos aquí, nos ha sucedido. Muchachos, sucedió algo en el control, alarguen, estiren, y a veces son temas que son complejos, porque aquí nos hemos colocado a hablar quizás hoy un poco, hablando incluso de nuestra experiencia. Jocelyn ha tenido la oportunidad de estar frente a los micrófonos en la radio, en programas. Yo en particular tuve la oportunidad de estar en la parte de producción en radio, no he estado frente a los micrófonos, pero sí estuve en varias emisoras de carácter nacional. Pero el tema de la improvisación, ¿no? Debes tener, o sea, no es improvisar por improvisar, es la improvisación, pero que quede como debe ser y sabiendo del tema, que es una preparación previa. Ajá. La mejor improvisación es la que se ensaya, Imagínate. la que se practica. Uno debe estar preparado para todo. Todos los escenarios están hechos Son y posibles. tú puedes practicarlos. Mira, se fue la luz, ok. Podemos hacer quedó esto. el micrófono solo, ok. No está el operador, ¿qué hago? Pues el operador de repente se fue y te dejó esa cortina ahí en loop y tú bla, bla, bla. Entonces tienes que saber cómo mantenerte allí al aire, por supuesto, no diciendo disparatadas, no haciendo silencios, sino manteniendo tu audiencia allí pegada. No es que te puede caer un rayo, mira, una actividad de último momento y tienes que hablar de esa actividad. Un día a una amiga le pasó, fue que tembló. Okay. Y drama. drama. Y todo el mundo vivió el drama, todo el mundo se asustó, porque ella se asustó también. Eso es difícil, ¿verdad? Manejar el tema de las emociones cuando uno está frente a un micrófono. Uno va aprendiendo, pero es complicado porque somos seres humanos también. Se practica. Incluso en la situación más complicada emocionalmente, sí, señor. Uno puede estar preparado. Por ejemplo, un oyente que no te quiera, que no le guste tu programa, pero te escucha, pero te ataca. Entonces, ¿cómo le digo yo? Para atacarte. ¿Cómo yo mando a que se vaya para el río a lavar? Entonces le digo, pero que no suene así. Claro. Lamentablemente este programa no está diseñado para usted. El dial es muy amplio. Gracias por estar allí. Hay quienes lo alaban más bien. Gracias por tu sintonía, gracias por siempre estar ahí. Sí, vale, no se pela un mensajito. Mira, por acá me hacen una pregunta. Pregúntale a Illich por qué comienza su curso con una obra de teatro y para qué. ¿Cómo así? es eso, hermano? Hemos hablado del teatro mucho cuando hablamos de comunicación porque justamente, bueno, ya se vi. Una forma de comunicar también. Exacto, ya se vi, se le nota que hizo teatro. Illich. Bueno, fíjate, yo lo hago porque si te das cuenta a lo largo de la conversación de cómo podemos mantenernos en el tiempo realizando un podcast, televisión, un programa de radio, no podemos dejar a un lado lo que es la producción, ¿ya? En mi primera clase yo dejo que ellos se presenten, que expliquen cuál es la razón por la que están, no lo que hacen, sino por qué de verdad quieres aprender la locución, y les envío a reinterpretar una obra que se llama La Guerra de los Mundos, de Orson Welles, que además tiene una historia súper interesante, ¿ok? Pero efectivamente lo hago es para que ellos aprendan solos, porque no les doy ningún tipo de consejos ni de directrices, a producir. Ya, además lo mando a que personifiquen el personaje con elementos, con vestimenta, con material de apoyo. Y lo que ellos menos esperan también en el momento es que cuando van a hacer la obra, los compañeros no lo ven. Los compañeros se ponen de espalda. ¿Por qué? Porque efectivamente es radio. Si ellos no logran transmitirle a esta audiencia que no los está viendo
las emociones, la vestimenta, todos los elementos que ellos utilizaron para esa obra de 15 minutos, la persona que está de espalda no lo siente, entonces el trabajo estuvo mal hecho. Básicamente es para que aprendan la importancia de la producción, el trabajo en equipo, como lo que estamos viendo en estos momentos, porque ninguno se conoce, entonces designas un líder al azar, tú eres el líder, ¿ok? Le cortas la comunicación, no voy a hablar con nadie porque usted quiere estar en radio, usted quiere estar en televisión, usted me presenta a mí el sábado a tal hora una obra, entonces es un trabajo súper complejo que además los hace decir, después de terminar de presentarlo, sí, yo vine aquí porque esto es lo que me apasiona, si logré esto sabiendo nada, de aquí en adelante es más fácil. Todo va a ser más fácil. El inicio de la producción de la radio comenzó allí, con esa obra que fue además catastrófica, ¿no? Que fue un programa de radio precisamente muy bien producido, generó esas emociones y se convirtió como en el ícono de la producción. Bueno, esperemos que haya sido de su agrado haber estado con nosotros con un par de profesores de calidad del podcast, de la radio. Por favor, déjenos sus redes sociales para quienes nos están viendo puedan formarse también con ustedes y adquirir todos esos conocimientos de la radio y del podcast. Adelante. Bueno, me puedes conseguir como Illich Locutor en todas las redes sociales. Te recomiendo a través del canal de YouTube buscar Audiencia en Quirófano para que no te pierdas y todos los miércoles los episodios de la doctora Berté y la doctora Geraldine para que veas lo interesante que puede ser conjugar dos temas o dos visiones distintos, dos visiones distintas en un episodio. Ricardo. @Ricardo Berrocal Producciones. Lo que pasa es que tengo como 5 cuentas, pero esa está bien. @Ricardo Berrocal Producciones allí. Mira, ¿y por dónde te podemos escuchar? En 105.1 FM Fuerza Musical en Guatire hay una aplicación. Hay una aplicación que me pueden escuchar por aquí en Caracas. Bueno, saludos a toda esa gente también de Guatire que nos está viendo. Mira, nos despedimos de la radio al podcast. A mí me gusta el podcast, pero me quedo con la radio. Yo me quedo con el podcast, pero usted puede quedarse con un premio de nosotros. ¿Cómo? Participando en nuestras redes sociales, aldia.tv8, un termo, un bolígrafo, una taza para que esté allí viendo este podcast, pero acompañado de su cafecito o alguna bebida que quiera tomar durante este hermoso programa. Nos vemos. Fuimos. Chao.